Las lámparas de cristal inundaban el salón de banquetes con una suave luz dorada, reflejándose en las copas pulidas hasta brillar y en la cubertería de plata. El restaurante estaba decorado como si se celebrara una coronación, no una boda. Rosas blancas y orquídeas creaban composiciones vivas en cada mesa, su aroma se mezclaba con el perfume caro de los invitados y los platos exquisitos. La velada llegaba a su fin, los músicos llevaban 3 horas tocando melodías lentas al ritmo de las cuales las parejas giraban en la pista de baile. Alicia Guerrero estaba de pie junto a la gran ventana, mirando las luces de la ciudad nocturna. En el reflejo del cristal veía su rostro, el maquillaje impecable, el peinado recogido en una elegante construcción de rizos, el vestido blanco le sentaba perfectamente. 23 años, economista exitosa, socia en la próspera empresa de su padre, una belleza con rasgos correctos y una inteligencia que le permitía desentrañar los informes financieros más enmarañados. Aparentemente, la vida le había sonreído. Pero por alguna razón en su pecho se había instalado una extraña pesadez que ella atribuía al cansancio de un largo día. «Zorrita, estás preciosa», sonó una voz detrás de ella. Rodrigo Cervantes, ahora su marido, abrazó a su esposa por la cintura y la besó en la sien. ¿Cansada? Pronto terminaremos e iremos a nuestra nueva casa. Alicia se volvió hacia él y sonrió. Rodrigo era hermoso con esa belleza masculina clásica que vuelve locas a muchas mujeres. Alto, de hombros anchos, con cabello oscuro y ojos grises velados por espesas pestañas negras, sabía vestirse, decir cumplidos y crear a su alrededor un aura de hombre exitoso. 29 años, propietario de una pequeña empresa de consultoría, según él mismo se presentaba. Se conocieron hace 6 meses en una conferencia de negocios, y Rodrigo literalmente la conquistó con su ímpetu, encanto y atención. Un poco, admitió ella. Pero ha sido un día maravilloso. El mejor de mi vida, afirmó con seguridad Rodrigo y volvió a besarla, esta vez en los labios. En la mesa contigua estaba sentado el padre de Alicia, Víctor Guerrero. Un hombre de 50 años con sienes plateadas y mirada penetrante de ojos oscuros, no apartaba su atenta mirada de los recién casados. Propietario de su propio imperio de 12 hoteles en las ciudades más grandes del país. Víctor conocía a la gente, sabía leer sus verdaderas intenciones por los gestos, las miradas, las entonaciones. Y desde el principio algo en Rodrigo le causaba inquietud. Todo se había precipitado demasiado rápido. Rodrigo había insistido demasiado en la boda. Pero Alicia estaba tan feliz, tan enamorada, que el padre no se atrevió a destruir su sueño. Esperaba estar equivocado, que sus temores fueran infundados. Pero hoy mismo esas esperanzas se derrumbaron. Hace una hora Víctor se había ausentado al baño. El lujoso aseo del restaurante consistía en varios cubículos separados con puertas gruesas. Víctor entró en el del fondo, y apenas cerró la puerta tras de sí, escuchó que alguien entraba en el contiguo. Luego sonó la voz de Rodrigo, reconocible, segura de sí misma. Te digo que todo va según el plan. Sí, sí, ya nos casamos. Mañana empezaré a trabajar. Pronto le pediré a esta tonta enamorada que traspase a mi nombre parte del negocio que le pertenece. Guerrero quería incluirla oficialmente en la participación de la empresa desde hace tiempo, así que no habrá problemas. Y luego lo venderé todo y me pondré al día con Antonio. Se le está acabando la paciencia, ya sabes cómo trabaja con los deudores. La sangre se heló en las venas de Víctor. Estaba de pie, con la espalda pegada a la fría pared del cubículo, escuchando cómo su yerno discutía planes para robar a su propia hija. Rodrigo habló varios minutos más, aclarando detalles, riéndose de algo. Luego la conversación terminó y salió. Víctor esperó 5 minutos, poniendo en orden sus pensamientos. La rabia hervía dentro, quería salir al salón y desenmascarar a ese canalla delante de todos. Pero no se podía armar un escándalo en medio de la boda. Había que actuar con cuidado, para no traumatizar aún más a Alicia. Ella ya iba a sufrir el shock de la traición, no había que añadir humillación pública. Al regresar al salón, Víctor se sentó a su mesa y se puso a observar. Rodrigo bailaba con Alicia,
sonreía, le susurraba algo al oído. Su madre, Lidia, una mujer corpulenta de unos 50 años con cabello teñido de rojo, labios rojo brillante y abundantes joyas de oro, estaba sentada en la mesa contigua y devoraba el postre con aire satisfecho. Víctor recordó cómo en el primer encuentro ella había empezado a preguntar sobre su negocio, sobre los ingresos, sobre qué herencia recibiría Alicia. Entonces le pareció una curiosidad materna normal. Ahora todo encajaba. Los camareros servían los últimos platos de la velada, exquisitos pastelitos y café. Uno de ellos, un joven de unos 22 años, se detuvo junto a la mesa de Víctor para retirar los platos vacíos. Víctor lo miró con más atención. Alto, delgado, con cabello castaño oscuro y rostro serio. En la placa ponía, Máximo. Máximo, llamó Víctor en voz baja. El camarero se volvió. Sí, acérquese un momento. Máximo Guzmán se aproximó. Trabajaba en el restaurante Imperial desde hacía 2 años, haciendo trabajos extras en bodas y eventos corporativos. Necesitaba el dinero, estudiaba el último curso de la Facultad de Derecho, alquilaba una habitación en una residencia, vivía de la beca y lo que ganaba. No tenía padres, su madre murió cuando él tenía 15 años, a su padre no lo conocía. Creció en un orfanato. Desde entonces se acostumbró a confiar solo en sí mismo. Le escucho, dijo Máximo, tratando de entender qué necesitaba este invitado. Víctor tomó una servilleta blanca de la mesa y una pluma estilográfica del bolsillo interior de su chaqueta. Con movimientos rápidos y decididos escribió varias líneas. Dobló la servilleta en 4 y se la tendió a Máximo. Pásale esto a la novia discretamente, susurró, inclinándose más cerca. Lo importante es que el novio no lo vea. Máximo tomó la servilleta, notando el aspecto preocupado del padre de la novia. El rostro de Víctor estaba pálido, en su frente habían aparecido gotas de sudor, a pesar del frescor en el salón. Los labios estaban apretados con inquietud, los ojos miraban con tanta tristeza que Máximo se puso en guardia. De acuerdo, lo haré, asintió y se alejó. Máximo no tenía la costumbre de leer las notas ajenas, pero algo en el tono y el aspecto del padre de la novia lo obligó a mirar el texto. Despegó la servilleta, cubriéndola con la bandeja, y leyó, él quiere tu parte de la empresa. Lo escuché yo mismo en el baño. Huye de aquí. Es un estafador. Papá. El corazón de Máximo latió más rápido. Miró a la novia, que en ese momento se había sentado a la mesa para descansar un poco. Alicia parecía cansada, pero feliz. No sabía que su boda era una trampa, y su nuevo marido, un estafador. Máximo se acercó a la mesa de los recién casados, sosteniendo una bandeja con café. Rodrigo acababa de alejarse para hablar con uno de los invitados. Novia, su café, dijo Máximo, colocando la taza frente a Alicia. Gracias, sonrió ella. Máximo con un movimiento discreto dejó la servilleta doblada junto a la taza y se alejó unos pasos, fingiendo que recogía platos de la mesa contigua. Alicia alargó la mano hacia el azúcar y notó la escritura dentro de la servilleta. Sorprendida, tomó la nota, la desplegó. Máximo vio cómo cambiaba su rostro. Primero perplejidad, luego shock, después una palidez mortal se extendió por sus mejillas. Leyó el texto 2 veces, 3 veces. La mano que sostenía la servilleta tembló. Alicia se volvió bruscamente, buscando a su padre con la mirada. Víctor la miraba desde el otro extremo del salón, y en su mirada se leía todo el dolor y la disculpa por la felicidad destruida. Ella comprendió, era verdad. Su padre no bromearía en un día así, no la asustaría sin motivo. Máximo se acercó más, para retirar un plato vacío. Alicia lo agarró de la manga, arrugando la tela blanca de la camisa. Sus ojos estaban llenos de terror. «Ayúdame», susurró tan bajo que él apenas la oyó. «Por favor, ayúdame a salir de aquí». Discretamente, Máximo evaluó la situación al instante. Tras años de vida en los que tuvo que salir de diferentes situaciones desagradables, aprendió a tomar decisiones rápidas. Ahora frente a él estaba sentada una mujer en vestido de novia, que acababa de enterarse de que su marido era un estafador.
El pánico, el miedo y la desesperación se leían en sus ojos. Había que actuar. Levántese y diríjase a la salida que da a los baños, dijo en voz baja, inclinándose como si arreglara los cubiertos en la mesa. Allí hay un pasillo a la izquierda. Al final, una puerta de servicio. La encontraré allí en un minuto. Alicia asintió, tratando de controlarse. Se levantó de la mesa, intentando moverse con naturalidad, como si simplemente hubiera decidido ir al baño. Varios invitados se volvieron, alguien le sonrió. Rodrigo estaba de espaldas, conversando con un grupo de hombres junto a la barra. Lidia charlaba de algo con su vecina de mesa. Máximo pasó rápidamente a la cocina. Allí reinaba el ajetreo habitual de la noche, los cocineros terminaban el turno, las lavaplatos lavaban montañas de platos, los camareros iban y venían. Sergio, llamó Máximo a un colega, termina por mí la última hora, ¿vale? Asunto urgente. Mañana te devolveré el favor. Sergio, un chico de unos 25 años con cara siempre alegre, lo miró sorprendido. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Ahora empieza lo mejor, los invitados agradecidos y achispados dan propinas. Te lo explicaré después. Échame una mano. Vale, vete. Máximo se quitó el delantal y el chaleco, quedándose con la camisa blanca y los pantalones negros. Agarró su chaqueta del cuarto de servicio y corrió hacia la salida de emergencia. Alicia ya estaba allí, pegada a la pared. Se abrazaba a sí misma, como si tuviera frío, aunque en el pasillo hacía calor. Vamos, dijo Máximo, abriendo la pesada puerta metálica. Salieron a un callejón estrecho detrás del restaurante, donde había contenedores de basura y estaba acondicionado un muelle de descarga para suministros. La tarde de primavera era fresca, pero no fría. El cielo estaba cubierto de nubes, pero la luna se abría paso entre ellas, iluminando el callejón con una luz fantasmal. ¿A dónde puedo llevarla?, preguntó Máximo, sacando el teléfono. Alicia lo miró desconcertada. No lo sé. A casa no puedo ir, él conoce la dirección del apartamento. Debíamos pasar allí la noche juntos hoy. ¿Tiene familiares? ¿Amigas? Mi padre. Se interrumpió. Pero Rodrigo también conoce su dirección. ¿Y una casa en el campo?, propuso Máximo. Su padre seguramente tiene una casa de campo o algo parecido. Alicia asintió. Hay una casa a las afueras. Pero está a unos 40 minutos de aquí. No importa. Lo principal es un lugar seguro. Ahora pediré un taxi. Máximo abrió la aplicación y pidió un coche. El conductor prometió llegar en 3 minutos. Alicia estaba de pie, llorando en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas, corriendo el maquillaje cuidadosamente aplicado. ¿Cómo pude ser tan ciega?, susurró. Todos estos meses. Él actuaba. Y yo creí cada palabra. Máximo no sabía qué decir. Había visto suficiente dolor en su vida como para entender que ahora ninguna palabra ayudaría. Solo el tiempo y la seguridad. ¿Tiene teléfono?, preguntó. Alicia sintió, sacando un smartphone de su pequeño bolso blanco. Perfecto. Anote mi número. Máximo dictó las cifras. Si algo pasa, si necesita ayuda, llame. A cualquier hora. ¿Por qué me ayuda?, preguntó Alicia, mirándolo a través de las lágrimas. Ni siquiera me conoce. Máximo se encogió de hombros. Porque es lo correcto. Porque nadie merece semejante traición. Y porque sé lo que es estar solo contra todo el mundo. Se acercó un taxi, un coche extranjero negro con cristales tintados. Máximo abrió la puerta, ayudó a Alicia a subir, sujetando el ruedo del vestido. ¿Dirección?, preguntó el conductor, un hombre mayor con bigote. Alicia dio la dirección de la casa de campo de su padre. El conductor asintió y arrancó. Máximo regresó al restaurante por la entrada de servicio. En la cocina lo recibió Sergio preocupado. Max, allí hay un revuelo. El novio busca a la novia, grita que ha desaparecido. Lo sé, soltó brevemente Máximo. Si alguien pregunta, no la vi. Fue al baño y no volvió. ¿Qué está pasando? Mejor no saberlo.
Créeme. Máximo regresó al salón. La escena allí era caótica. Rodrigo estaba de pie en medio de la pista de baile, su rostro distorsionado por la ira. Lidia corría entre las mesas, mirando debajo de los manteles, como si Alicia pudiera estar escondida allí. Los invitados se miraban entre sí, intercambiando suposiciones en susurros. Víctor Guerrero estaba sentado en su mesa, aparentemente tranquilo, pero Máximo notó lo tenso que estaba. Sus miradas se cruzaron, y el padre de la novia sintió casi imperceptiblemente, entendió que su hija estaba a salvo. ¿Dónde está? Rodrigo se acercó a la mesa de su suegro. ¿Dónde está Alicia? ¿Qué le dijiste? Víctor se levantó lentamente. Era una cabeza más bajo que Rodrigo, pero emanaba de él una energía tan autoritaria que el joven retrocedió involuntariamente un paso. No sé de qué hablas, dijo Víctor con voz firme. Vi cómo iba al tocador de señoras hace unos 10 minutos. No está allí. Rugió Rodrigo. Lo comprobé. Entonces, quizás se sintió mal y salió a tomar el aire, sugirió Víctor. El día fue largo, está cansada. Lidia corrió hacia ellos. Rodrigo, revisé todo el salón, el pasillo, el baño, no está en ninguna parte. ¿Llamamos a la policía? ¿A la policía? Repitió Víctor con ironía. ¿Para qué? La novia salió a tomar el aire. Están dramatizando demasiado. Rodrigo miraba a su suegro, y en sus ojos apareció la sospecha. Comprendió que Víctor sabía algo. Pero no había pruebas. Si le pasa algo, masculló Rodrigo entre dientes, le haré responsable. No te atrevas a amenazarme, respondió fríamente Víctor. No te olvides de tu lugar, muchacho. Varios hombres fornidos, amigos de Víctor, se levantaron de las mesas y se colocaron detrás de él. La advertencia muda era clara, no convenía armar un escándalo aquí. Rodrigo tragó saliva, se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Lidia se apresuró tras él. En la puerta se toparon con la administradora del restaurante, una mujer elegante de mediana edad. Disculpen, aquí está la cuenta del banquete, dijo, tendiendo una carpeta. ¿Qué cuenta? Gritó Rodrigo. Mi esposa ha desaparecido. Sin embargo, el banquete se realizó, los servicios fueron prestados, respondió imperturbable la administradora. El monto a pagar es de 780,000 pesetas. Rodrigo palideció. Contaba con que la boda la pagaría su suegro, como habían acordado. Pero Víctor, aparentemente, había cambiado de opinión. Yo no tengo conmigo ese dinero, murmuró. Entonces puedo ofrecerle el pago con tarjeta, propuso la administradora. No tengo esas cantidades en la tarjeta. La administradora lo miró fríamente. En ese caso, me veo obligada a llamar a la policía. El impago de servicios es un delito punible. Lidia hurgó en su bolso, sacó una cartera gastada. Tengo 50,000 en efectivo. No es suficiente. En ese momento se acercó Víctor. Sacó del bolsillo interior un talonario de cheques, rellenó uno y se lo tendió a la administradora. Tome. Yo pagaré la boda de mi hija. La administradora tomó el cheque, asintió y se retiró. Rodrigo miraba a su suegro con odio. ¿Por qué? Exhaló. ¿Por qué lo estropeó todo? Salvé a mi hija de un error, respondió tranquilamente Víctor. Y te aconsejo que te mantengas alejado de ella. De lo contrario, te arrepentirás. No sabe con quién se ha metido, siseó Lidia. Mi hijo. Tu hijo es un estafador y un mentiroso, interrumpió Víctor. Sé todo sobre él. Y si intenta contactar con Alicia, entregaré la información a las autoridades. Ahora lárguense de aquí. Rodrigo y su madre salieron del restaurante. Los invitados empezaron a dispersarse, comentando en susurros los extraños acontecimientos. Víctor se acercó a Máximo, que estaba de pie junto a la pared, observando lo que ocurría. Gracias, dijo en voz baja Víctor. Estoy en deuda con usted. De nada, respondió Máximo. Solo ayudé a una persona en apuros. Víctor sacó una tarjeta y se la tendió al camarero. Si alguna vez necesita ayuda, llame. Víctor Guerrero no olvida las buenas acciones. Máximo tomó la tarjeta y asintió.
Víctor se fue, y Máximo volvió a sus obligaciones, ayudando a limpiar el salón después del banquete. Pero sus pensamientos estaban lejos, pensaba en Alicia, en su rostro asustado, en lo rápido que se derrumba la vida cuando está basada en mentiras. Alicia estaba sentada en el asiento trasero del taxi y miraba por la ventana. La ciudad quedó atrás, el coche corría por la carretera nocturna. Las farolas a lo largo de la vía se fundían en franjas amarillas, luz, oscuridad, luz, oscuridad. Se sentía como en una pesadilla de la que no podía despertar. Hace unas horas era una novia feliz. Planeaba el futuro con el hombre amado. Pensaba en niños, en viajes juntos, en cómo construirían la vida juntos. Ahora todo se derrumbó. Resultó que el hombre amado era un mentiroso y un estafador que quería usarla para enriquecerse. Las lágrimas volvieron a abrumarla. Alicia se tapó la boca con la mano, tratando de no sollozar en voz alta. El conductor le lanzó una mirada por el espejo retrovisor, pero no dijo nada. Probablemente había visto de todo en su vida. El teléfono en el bolso vibró. Alicia lo sacó con manos temblorosas. En la pantalla apareció el nombre, Rodrigo. Rechazó la llamada. Un segundo después, otra. Y otra más. Y otra. Alicia silenció el teléfono y lo guardó de nuevo. La casa de campo del padre estaba en las afueras, en una urbanización cerrada. Seguridad, videovigilancia, cerca alta, el lugar era seguro. Alicia pasó aquí su infancia y juventud, aquí estaban sus recuerdos más luminosos. Aquí había todo lo necesario, aire limpio y silencio para superar la pesadilla. El coche se acercó a la verja de la urbanización. El guardia de seguridad, un chico joven de uniforme, salió de la garita. Buenas noches. ¿A quién visitan? A los Guerrero, dijo el conductor. El guardia alumbró con la linterna al interior del vehículo, vio a Alicia en vestido de novia y abrió los ojos con sorpresa. ¿Alicia? ¿Usted? Sí, Miguel, soy yo, respondió cansada. Déjanos pasar, por favor. Por supuesto, el guardia se apresuró a abrir la verja. El taxi entró, pasó varias casas y se detuvo ante una casa de 2 plantas de ladrillo rojo. Alicia pagó al conductor, dejando una generosa propina. Bajó del coche, sujetando el ruedo del vestido. Rodeó la casa, sacó una llave de debajo de una piedra junto a la escalera trasera, una vieja costumbre, siempre guardaban allí una llave de repuesto. Dentro de la casa estaba oscuro y fresco. Alicia encontró el interruptor, encendió la luz. El recibidor, el salón, la cocina, todo estaba en su sitio, limpio y acogedor. La empleada del hogar venía una vez por semana a mantener el orden. Alicia subió por la escalera al segundo piso, pasó a su antigua habitación. Aquí también todo se conservaba, las estanterías de libros, el escritorio, la cama con colcha azul, los pósters en las paredes. Su padre no cambió nada después de que ella se mudara a la ciudad. Se quitó el vestido de novia, quedándose en ropa interior, y lo arrojó a un rincón. Sacó del armario unos vaqueros viejos y un jersey, su ropa de los tiempos de estudiante. Se cambió, sintiéndose un poco mejor con ropa familiar. El teléfono volvió a vibrar. Alicia miró la pantalla, 37 llamadas perdidas de Rodrigo, 20 mensajes. Abrió la conversación, recorrió con la vista los textos. Primero preocupación, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Luego irritación, Alicia, esto no tiene gracia. Vuelve inmediatamente. Después ira, te arrepentirás de esto. Somos marido y mujer, no puedes simplemente huir. Y finalmente, amenazas, te encontraré. Donde quiera que te escondas. Alicia bloqueó su número. Luego bloqueó el número de Lidia, que también había logrado enviar varios mensajes histéricos. Se tumbó en la cama y se permitió relajarse. Aquí estaba a salvo. Pasó una hora. Luego otra. Cerca de medianoche sonó el ruido de un coche acercándose. Alicia se levantó de un salto, corrió a la ventana. En el patio se detuvo el todoterreno negro de su padre. Víctor bajó del coche, subió al porche.
Un minuto después ella oyó cómo se abría la puerta de entrada. Alicia. Llamó el padre. Hija, ¿dónde estás? Aquí, papá, respondió ella, saliendo de la habitación. Se encontraron en la escalera. Víctor abrazó a su hija, la apretó fuerte contra él. Alicia rompió a llorar, hundiéndose en su hombro. Todas las emociones que había contenido las últimas horas brotaron. Perdóname, susurraba Víctor, acariciándole el cabello. Perdona que no detuviera esta boda antes. Intenté encontrar pruebas, contraté a un detective, pero había poca información. No quería destruir tu felicidad sin motivos de peso. Y hoy en el baño escuché su conversación. Cuéntame, pidió Alicia, apartándose. Cuéntame todo lo que oíste. Bajaron, Víctor preparó té. Se sentaron en la cocina junto a la gran mesa de madera y el padre le relató la conversación que había escuchado. Alicia escuchaba, sintiendo cómo crecía el frío por dentro. Entonces todo fue mentira desde el principio. El encuentro en la conferencia, preparado. El encuentro casual en la cafetería una semana después, organizado. Todas esas citas románticas, declaraciones de amor, la propuesta de matrimonio, todo fue parte del plan de robo. Mencionó a un tal Antonio, continuó Víctor. Dijo que le debía dinero, y que ese hombre es peligroso. Ya contacté con mi detective, le pedí que averiguara los detalles. Para la mañana debería haber información. ¿Qué hago ahora? Susurró Alicia. Estamos casados. Oficialmente soy su esposa. Pediremos el divorcio, dijo firmemente Víctor. Y la anulación del matrimonio. Hay un artículo en el Código Civil: si uno de los cónyuges contrajo matrimonio con el fin de obtener beneficios, sin intención de formar una familia, ese matrimonio se declara nulo. Pero ¿cómo demostrarlo? Encontraremos la manera. Tengo contactos, buenos abogados. Lo principal ahora es tu seguridad. Mañana cambiaremos las cerraduras en todas tus propiedades. Reforzaré la seguridad aquí y en la ciudad. Y será mejor que te quedes aquí unos días, que no aparezcas en la oficina. Alicia asintió. Se sentía vacía, como si hubieran quemado todas las emociones por dentro. El amor se convirtió en odio. La confianza, en recelo. El futuro, que parecía tan luminoso, ahora se veía oscuro y aterrador. Ve a dormir, dijo suavemente Víctor. Mañana nos ocuparemos de todo. Alicia subió obedientemente a su habitación, se tumbó en la cama, se cubrió con una manta rosa, pero el sueño no llegaba. Yacía con los ojos abiertos, mirando al techo, y repasaba en su mente los últimos 6 meses. ¿Cómo pudo no notar las señales del engaño? ¿Era Rodrigo tan buen actor? ¿O ella misma ansiaba tanto el amor y la familia que cerró los ojos a las rarezas? Recordó cómo Rodrigo hablaba a menudo de dinero. Siempre se interesaba por el negocio de su padre, hacía preguntas sobre los ingresos, sobre la gestión de la empresa. Entonces pensaba que simplemente le interesaba, que quería entender su mundo. Ahora comprendía, estaba recopilando información. Recordó cómo él se apresuraba con la boda. Proponía casarse rápido, sin ceremonias innecesarias. Ella insistió en una gran celebración, quería invitar a todos los amigos y familiares. Rodrigo aceptó, pero estaba disgustado. Decía que era un gasto innecesario, que era mejor gastar el dinero en el viaje de bodas. Ella pensó que simplemente era modesto y no le gustaban las celebraciones pomposas. Pero él simplemente quería obtener cuanto antes el documento de matrimonio. La pantalla del teléfono en la mesilla se iluminó, llegó un mensaje. Alicia lo cogió, vio el número de Máximo, aquel camarero que la había ayudado a huir. Buenas noches. Soy Máximo, el camarero. Disculpe que moleste. Solo quería saber si está todo bien. ¿Llegó a un lugar seguro? Alicia sintió gratitud. Este chico desconocido se preocupaba por ella más que la persona que había jurado amarla durante los últimos 6 meses. Sí, todo bien. Estoy en casa, con mi padre. Muchas gracias por la ayuda. No sé qué habría hecho sin usted. La respuesta llegó en un minuto. Me alegro de que esté a salvo.
Si necesita ayuda, no dude en pedirla. A cualquier hora. Alicia dejó el teléfono y cerró los ojos. Por primera vez en esta noche de pesadilla sintió algo parecido a la paz. Hay personas que ayudan simplemente así, sin pedir nada a cambio. Está su padre, que siempre la protegerá. Está el mañana, cuando se puede empezar a corregir los errores. La mañana llegó gris y nublada. Alicia se despertó con el olor del café y el sonido de voces abajo. Bajó a la cocina y encontró allí a su padre conversando con un hombre desconocido de unos 40 años, en traje formal. Buenos días, hija. Víctor se levantó, abrazó a su hija. Te presento, este es Íñigo Roldán, detective privado. Está trabajando en nuestro caso. Hola, Alicia estrechó la mano extendida. Siéntese, propuso el detective. Necesito hacerle algunas preguntas, si no le importa. Alicia se sentó a la mesa, su padre le sirvió café. Roldán abrió una tableta, mostró en la pantalla varias fotografías. Este es su marido, Rodrigo Cervantes, comenzó. Nombre completo, Rodrigo Cervantes, 29 años. Oficialmente no tiene antecedentes, pero hay varios casos abiertos que fueron cerrados por falta de pruebas o por reconciliación de las partes. En Sevilla hace 3 años lo acusaron de fraude, engañó a una viuda mayor, le sacó dinero bajo pretexto de inversiones. El caso se cerró porque la mujer retiró la denuncia. Aparentemente la convencieron o intimidaron. Deslizó el dedo por la pantalla, mostrando otra fotografía. En Valencia hace 2 años, historia similar. Conoció a una mujer, dueña de una pequeña cadena de farmacias, prometió casarse, la convenció de vender el negocio e invertir el dinero en un proyecto conjunto. Desapareció con el dinero. La víctima también retiró la denuncia un mes después de presentarla. ¿Por qué retiraban las denuncias?, preguntó Alicia. Lo más probable, amenazas, se encogió de hombros Roldán. O chantaje. O soborno. Hay muchas formas de hacer callar a alguien. ¿Y quién es ese Antonio que mencionó en la conversación? Roldán se ensombreció. Antonio Zárate, 35 años. Una autoridad de escala local. Se dedica a préstamos con altos intereses, digámoslo delicadamente. Además del negocio de apuestas, lavados de coches, se sospecha que lava dinero. Un hombre peligroso. Si Cervantes le debe, entonces la situación es seria. ¿Cuánto le debe? No hay datos exactos, pero según rumores, alrededor de 4 millones de pesetas. Pidió prestado hace 6 meses, prometió devolverlo en 3 meses. No lo hizo. Zárate no es de los que perdonan deudas. Alicia se quedó helada. Así que Rodrigo iba a usar su dinero para pagar al mafioso. Si el plan hubiera funcionado, habría obtenido acceso a su parte en la empresa del padre, habría vendido los activos y habría desaparecido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Víctor. En primer lugar, máxima precaución, dijo Roldán. Cervantes es un hombre desesperado, y las personas desesperadas son impredecibles. En segundo lugar, hay que reunir pruebas de sus intenciones fraudulentas para el juicio. En tercer lugar, recomiendo acudir a la policía, presentar una denuncia por intento de estafa. ¿Sobre qué base?, preguntó Alicia. No tenemos pruebas directas. Está el testimonio de don Víctor sobre la conversación que escuchó, recordó el detective. Además puedo proporcionar información sobre las estafas anteriores de Cervantes. Eso es suficiente para iniciar una investigación. Bien, asintió Víctor. Iré a la policía hoy mismo. Alicia, ¿te quedas aquí? Sí, papá. Necesito tiempo para pensarlo todo. Roldán se fue media hora después, prometiendo continuar la investigación. Víctor también se preparó para ir a la ciudad, a los abogados, a la policía, al banco, para bloquear posibles intentos de Rodrigo de acceder a las cuentas de su hija. Llámame si pasa algo, pidió, besando a Alicia en la frente. La seguridad en la entrada está advertida, no dejar pasar a nadie sin mi permiso. De acuerdo, papá. Alicia se quedó sola en la gran casa. El silencio pesaba en los oídos. Intentó ocuparse, encendió la televisión,
pero no podía concentrarse en los programas. Cogió un libro, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Los pensamientos volvían constantemente a Rodrigo, a cómo pudo ser tan ingenua. Cerca del mediodía sonó el teléfono. Número desconocido. Alicia dudó, luego respondió. Diga, Alicia, soy yo, la voz de Rodrigo. La reconocería entre mil. No cuelgues, por favor. Necesito hablar. No tengo nada de qué hablar contigo, dijo ella fríamente. Por favor, escúchame. Puedo explicarlo todo. Tu padre lo entendió mal. Esa conversación. Querías robarme, interrumpió Alicia. Obtener acceso a mi dinero y desaparecer. ¿Verdad? Pausa. Luego Rodrigo suspiró. No es tan simple. Tenía deudas, problemas serios. No podía encontrar otra salida. Pero eso no significa que no te amara. No te atrevas a hablar de amor. Gritó Alicia. Eres un mentiroso y un estafador. Pediré el divorcio, y si intentas contactar conmigo de nuevo, llamaré a la policía. Alicia, no hagas tonterías. Somos marido y mujer. Podríamos haber tenido una vida maravillosa. Me arrepentiré, lo juro. Dame una oportunidad. Adiós, Rodrigo. Colgó la llamada, las manos le temblaban. Bloqueó inmediatamente ese número también. El teléfono volvió a sonar, otro número desconocido. Alicia no respondió. Luego otra llamada, y otra. Apagó el teléfono completamente, dejando solo la comunicación de emergencia con su padre a través del teléfono fijo de la casa. El día transcurría dolorosamente lento. Alicia vagaba por la casa, recordando su infancia. Aquí, en el salón, estaba el árbol de Navidad, y mamá lo decoraba junto con la pequeña Alicia. Aquí en la cocina hacían galletas los sábados. Aquí en el jardín crecían manzanos, y en verano Alicia recogía frutas en una cesta. Después de la muerte de mamá, papá no buscó nueva esposa. Se dedicó a su hija y al negocio. Alicia siempre se sintió protegida junto a él. Víctor le enseñó todo, educación financiera y capacidad para entender a las personas. Aunque esto último, como resultó, no lo asimiló bien. Por la tarde regresó su padre. Se veía cansado, pero decidido. Presenté la denuncia en la policía, dijo. Los abogados están preparando los documentos para la anulación del matrimonio. Las cuentas están bloqueadas, los poderes anulados. Mañana vendrán cerrajeros, cambiarán las cerraduras en tu apartamento. Gracias, papá. Una noticia más, Víctor se sirvió whisky, dio un sorbo. Roldán averiguó que Rodrigo ya se casó y se divorció 2 veces con el mismo esquema. En otras ciudades. Un verdadero profesional. Alicia sintió repulsión. Así que ni siquiera era su primera víctima. Solo otra mujer tonta que cayó en palabras bonitas. No te culpes, dijo suavemente Víctor, como si leyera sus pensamientos. Él es un estafador profesional. Sabe cómo manipular los sentimientos. No es tu culpa. Me siento tan estúpida. No eres estúpida. Eres confiada. Son cosas diferentes. Y eso significa que tienes buen corazón. No permitas que lo envenene con cinismo. Cenaron juntos, intentaron hablar de otras cosas, del trabajo, de los planes para el futuro, del nuevo proyecto de hotel en la ciudad vecina. Alicia apoyó agradecida la conversación, tratando de no pensar en lo sucedido. Por la noche no podía dormir de nuevo. Estaba tumbada, escuchando los sonidos de la casa, el crujido del parquet, el susurro del viento tras la ventana, el ladrido lejano de perros. Y de repente escuchó algo diferente. Un sonido suave, como si alguien hurgara fuera. Alicia saltó de la cama, se acercó a la ventana. Miró afuera. La noche de primavera era oscura, la luna se escondía tras las nubes. El jardín parecía una masa negra. Pero le pareció que vio movimiento junto a la valla, una sombra destelló. El corazón latió más rápido. ¿Quizás fue su imaginación? ¿O solo el viento moviendo las ramas? Alicia siguió mirando por la ventana, forzando la vista.
Y entonces vio claramente, una figura humana trepaba la valla. Alicia se apartó de la ventana de un salto, se tapó la boca con la mano para no gritar. Alguien había entrado en el terreno. Alguien trepó la valla de 2 metros con picos afilados en la parte superior. Alguien que claramente no se detendría ante los obstáculos. Rodrigo. Sabía que era él. ¿Quién más podía estar tan desesperado? Agarró el teléfono, quiso llamar a su padre, pero luego recordó, papá dormía en su dormitorio en la primera planta, en otra ala de la casa. Si gritaba, Víctor se despertaría, pero ¿tendría tiempo de reaccionar si Rodrigo irrumpía en la casa? Alicia miró por la ventana de nuevo. La figura se movía hacia la casa, agachándose junto a los macizos de flores. La luna salió de las nubes por un segundo, y Alicia distinguió el rostro. Sí, era Rodrigo. Su camisa blanca brillaba en la oscuridad, el cabello despeinado, el rostro distorsionado por la determinación. Se acercó a la casa, se detuvo junto a la ventana del sótano. Alicia conocía esa ventana, pequeña, con un pestillo corriente en el interior, que a menudo no cerraba del todo. Su padre iba a instalar allí una reja, pero lo había ido posponiendo. Rodrigo sacó algo del bolsillo, un destornillador o un cuchillo, y empezó a forzar el marco de la ventana. Un minuto después se oyó un chirrido suave, el pestillo cedió. La ventana se abrió. Rodrigo se metió dentro. Alicia corrió a la puerta de su habitación, la cerró con llave. Luego empujó un pesado sillón contra la puerta. Con manos temblorosas sacó el teléfono, encendió la grabadora. Si Rodrigo decía algo, al menos grabarlo como prueba. Abajo se oyeron pasos. Suaves, cautelosos. Rodrigo intentaba no hacer ruido. Alicia oyó el crujido de la escalera, subía al segundo piso. Envió un mensaje rápido a su padre. Papá, Rodrigo está en la casa. Entró por el sótano. Me encerré en la habitación. Llama a la policía. Los pasos se acercaban. Se detuvieron ante su puerta. Silencio. Luego un golpe suave. Alicia, llamó Rodrigo. Sé que estás aquí. Abre la puerta. Necesito hablar contigo. Ella guardó silencio, tratando de respirar en silencio. Alicia, por favor, la voz se volvió suplicante. No quiero hacerte daño. Solo abre la puerta, hablemos como adultos. Vete, susurró ella, luego más alto, vete. Llamé a la policía. No debiste hacer eso, la voz de Rodrigo se volvió más dura. Vine a resolver todo pacíficamente. Quiero que me escuches. No quiero escucharte. Eres un mentiroso y un estafador. Sí, mentí. Gritó Rodrigo. Pero no tuve opción. Antonio amenazó con matarme si no devolvía la deuda. Necesitaba el dinero urgentemente. Ese no es mi problema. Alicia, no lo entiendes. En la voz sonó el pánico. Si no consigo 4 millones para el final de la semana, me matarán. Eres mi única esperanza. No te daré ni un céntimo. Pausa. Luego Rodrigo habló de nuevo, y en la voz aparecieron notas amenazantes. Entonces tendré que tomarlo por la fuerza. Somos marido y mujer, ¿recuerdas? Tengo derecho sobre tu patrimonio. El matrimonio será declarado nulo. No conseguirás nada. Pero hasta que eso ocurra, soy tu esposo legal, se rió Rodrigo, y esa risa fue espeluznante. Y si no abres la puerta, la echaré abajo. Alicia oyó cómo se apoyaba con el hombro contra la puerta. Esta tembló, pero resistió, una vieja puerta de madera con marco grueso. ¿Pero cuánto tiempo aguantaría? Papá oye todo esto. Gritó Alicia. Ya llamó a seguridad. Tu papá duerme como un tronco, ladró Rodrigo. Lo vi por la ventana, la luz en su dormitorio no está encendida. Y la seguridad está lejos. Tengo tiempo. Volvió a golpear la puerta. Luego otra vez. Alicia oyó un crujido, la puerta empezaba a ceder. Abajo resonó un estruendo, Víctor salió corriendo de su dormitorio. ¿Quién está aquí? Gritó. Alicia. Papá, aquí está Rodrigo. Respondió ella. Intenta derribar la puerta. Víctor se precipitó por la escalera arriba.
Rodrigo se dio la vuelta, enfrentándolo. En la tenue luz de la lámpara nocturna, Alicia a través de la puerta entreabierta vio cómo su padre agarraba a Rodrigo por el cuello de la camisa. «Lárgate de mi casa, hijo de puta», gruñó Víctor. Rodrigo lo empujó. Víctor, a pesar de su edad, era un hombre fuerte, pero Rodrigo era más joven y más fuerte. Se aferraron, lucharon. «Alicia, llama a la policía», gritó Víctor. Ella ya estaba marcando el número. Con voz temblorosa informó al operador de la dirección, describió la situación: un intruso irrumpió en la casa, ataca al dueño. «Sale una patrulla», respondió el operador. 10 minutos. 10 minutos, toda una eternidad en tal situación. Tras la puerta continuaba la lucha. Alicia oía la respiración pesada, los golpes, las maldiciones. Luego resonó un golpe sordo. Alguien cayó. «Papá», gritó Alicia presa del pánico. «Estoy bien», respondió Víctor con voz ronca. «Quédate ahí y no salgas». Pero Rodrigo no se rendía. Se lanzó de nuevo contra la puerta de la habitación de Alicia, esta vez con furia redoblada. Las bisagras empezaron a salirse del marco. Alicia agarró una pesada lámpara de escritorio, lo único que podía servir como arma. Si irrumpía, se defendería. La puerta tembló con especial fuerza, resonó un crujido fuerte, la cerradura no resistió. La puerta se abrió de golpe, Rodrigo entró volando en la habitación, tropezó con el sillón que Alicia había empujado contra la puerta. Alicia se levantó, su rostro estaba rojo del esfuerzo, los ojos ardían con locura. «Debes ayudarme. Estás obligada. No te debo nada». Ella levantó la lámpara amenazadoramente. «Espera, espera». Rodrigo levantó las manos. «No te haré daño. Solo dame dinero. Es calderilla para tu padre. Lárgate». En ese momento irrumpió en la habitación Víctor. Tenía la ceja partida, la sangre corría por su rostro, pero la mirada estaba llena de determinación. Agarró a Rodrigo por detrás, rodeándolo con los brazos. «Huye, Alicia», gritó, pero Alicia no huyó. En cambio, levantó el teléfono, en el que todo este tiempo había funcionado la grabadora, y dijo en voz alta: «Rodrigo Cervantes, acabas de confesar tus intenciones fraudulentas. Dijiste que te casaste conmigo por dinero, para saldar deudas. Todo está grabado. Es una prueba». Rodrigo se quedó inmóvil. Miró el teléfono, luego a Alicia. En sus ojos brilló el horror, comprendió que había perdido. «¿Tú grabaste?», susurró. «Sí. Y esta grabación está enviada a la nube. Y al detective de mi padre. Y a los abogados. Aunque destruyas el teléfono, quedarán copias». Rodrigo cayó de rodillas. «Todo ha terminado», murmuró. «Antonio me matará. Estoy muerto». Víctor estaba de pie sobre él, sujetándose la ceja sangrante. «Tú mismo tienes la culpa de todo», dijo fríamente. «Debiste pensar antes de meterte en deudas con mafiosos y engañar a la gente». Abajo resonó el sonido de sirenas. La policía llegó más rápido de lo prometido, aparentemente una patrulla estaba cerca. Un minuto después irrumpieron en la casa 3 agentes uniformados. «Policía. Manos arriba». Rodrigo levantó las manos, ni siquiera intentando resistirse. Toda su bravuconería se evaporó. Estaba sentado en el suelo, abatido y miserable, nada parecido a ese guapo seguro de sí mismo que Alicia había conocido. El jefe de la patrulla, un hombre de unos 40 años, evaluó la situación. «¿Quién es el dueño de la casa?». «Yo», respondió Víctor. «Este hombre entró en mi casa por la ventana del sótano, me atacó, intentó irrumpir en la habitación de mi hija». «Entiendo. ¿Y usted quién es para él?». El policía señaló a Rodrigo. «Es su marido», dijo sombríamente Víctor. «Se casaron ayer. Pero el matrimonio es ficticio, basado en engaño. Tenemos pruebas». El policía se sorprendió. «Vaya asunto. Bueno, primero nos ocuparemos de la entrada ilegal». «¿Va a presentar denuncia?». «Por supuesto», respondió firmemente Víctor. Se llevaron a Rodrigo,
poniéndole esposas. Caminaba dócilmente, con la cabeza gacha. En la puerta se volvió, miró a Alicia. Perdona, dijo en voz baja. Yo realmente. De verdad llegué a amarte. Luego todo salió mal. Mentira, respondió Alicia, y su voz era calmada y fría. Nunca me amaste. Solo amabas el dinero y la vida fácil. Ahora vete. Y no te atrevas a contactar conmigo de nuevo. Se llevaron a Rodrigo. Alicia oyó cómo se cerró la puerta del coche, cómo aulló la sirena, alejándose. Se dejó caer en la cama, sintiendo que las piernas ya no la sostenían. Víctor se sentó a su lado, abrazó a su hija. Su camisa estaba ensangrentada, la ceja necesitaba tratamiento, pero solo pensaba en ella. Ya está, hija. Se acabó. Ya no te hará daño. Alicia se abrazó a su padre y lloró. Esta vez las lágrimas eran de alivio. La pesadilla había terminado. Los policías restantes inspeccionaron el lugar de entrada, fotografiaron las pruebas, tomaron declaraciones. Víctor mostró la puerta rota de la habitación, la ventana rota en el sótano. Alicia les entregó la grabación de audio con las confesiones de Rodrigo. Estas son pruebas serias, asintió el inspector jefe, que llegó media hora después. Entrada ilegal, intento de agresión, intenciones fraudulentas. Le caerá una pena real. ¿Y qué pasa con ese Antonio Zárate? Preguntó Víctor. Rodrigo le debe dinero. Es un hombre peligroso. El inspector frunció el ceño. Zárate está en nuestro punto de mira desde hace tiempo. Pero hay pocas pruebas de su actividad criminal. Todo limpio, a través de testaferros. Si Cervantes testifica contra él, quizás podamos atraparlo. Dudo que vaya a hacerlo, suspiró Víctor. Tiene demasiado miedo. Veremos. El miedo a la cárcel a veces es más fuerte que el miedo a los mafiosos. Alicia curó la herida en la ceja de su padre. La policía se fue al amanecer. Luego Víctor llamó a la empresa de seguridad, exigió reforzar la patrulla en la casa, instalar cámaras adicionales y alarma. Esto no volverá a ocurrir, le prometió a Alicia. Ella asintió, pero en su interior comprendía, ocurriera o no, dependía de muchos factores. Zárate, a quien Rodrigo debía, podría intentar presionarla, exigiendo compensación. Lidia, la madre de Rodrigo, podría empezar a chantajear o amenazar. El papeleo legal del divorcio y la anulación del matrimonio podría alargarse. Pero ahora sentía una extraña calma. Lo peor ya había ocurrido. Había sobrevivido, su padre estaba a su lado, el estafador había sido capturado. A partir de ahora sería más fácil. Al amanecer Alicia envió un mensaje a Máximo, el camarero que la había ayudado a huir de la boda. Rodrigo entró en la casa anoche. Intentó obligarme a darle dinero. Llamamos a la policía, lo arrestaron. Tengo todo grabado en la grabadora. Gracias por ayudarme a huir. Si me hubiera quedado con él, no sé qué habría pasado. La respuesta llegó en unos minutos. ¡Qué pesadilla! ¿Está bien? ¿No está herida? ¿Necesita ayuda? ¿Todo bien? Mi padre resultó un poco herido en la pelea, pero ya curamos la herida. Nos las arreglaremos. Si me necesita, llámeme. Me alegro sinceramente de que todo terminara bien. Alicia sonrió. Buen chico este Máximo. Honesto, solidario. Personas así se encuentran raramente. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de acontecimientos. Víctor contrató a los mejores abogados de la ciudad, que iniciaron el proceso de anulación del matrimonio. El detective privado Roldán continuó reuniendo información sobre las estafas pasadas de Rodrigo, encontrando cada vez más víctimas en otras ciudades. Resultó que en los últimos 5 años Rodrigo había engañado a 7 mujeres. Algunas perdieron dinero, otras negocios, otras la fe en las personas. Roldán contactó con ellas, las convenció de testificar. Gradualmente se fue configurando el cuadro de un estafador profesional que durante años se dedicó a engañar a mujeres confiadas. La policía abrió un caso criminal. Mantuvieron a Rodrigo en prisión preventiva sin derecho a fianza, el riesgo de fuga era demasiado grande.
En los interrogatorios primero intentó justificarse, luego empezó a dar testimonio inculpatorio, esperando clemencia del tribunal. Lidia intentó intervenir. Llamaba a Víctor, lloraba, suplicaba que retirara la denuncia, decía que su hijo se había arrepentido. Víctor fue inflexible. Luego ella intentó contactar con Alicia a través de conocidos, a través de las redes sociales, incluso vino a la casa, pero la seguridad no la dejó entrar en el terreno. Arruinaron a mi niño. Gritaba Lidia a través de la valla. Él la amaba. Y ustedes lo traicionaron. Los guardias llamaron a la policía, se llevaron a la mujer. Le pusieron una multa por alteración del orden público y le advirtieron sobre la inadmisibilidad del acoso. Alicia intentaba volver a la vida normal. Empezó a ir a trabajar a la oficina de la empresa de su padre, donde se ocupaba de informes financieros y desarrollo de nuevos proyectos. Los colegas sabían lo sucedido, las noticias sobre la boda escandalosa se extendieron por la ciudad rápidamente, pero discretamente no sacaban el tema. Solo una empleada, Soledad de contabilidad, una mujer de unos 50 años con cara bondadosa, se acercó a Alicia en el descanso para comer. Aguanta, muchacha. Todo irá bien. Eres joven, guapa, inteligente. Encontrarás a un hombre normal, tendrás hijos, olvidarás a ese idiota como una pesadilla. Gracias, Soledad, respondió sinceramente Alicia. De verdad espero eso. El trabajo ayudaba a distraerse. Números, gráficos, planes de negocio, todo eso requería concentración, sin dejar tiempo para la autorreflexión. Alicia se sumergió en el proyecto de apertura de un nuevo hotel en una ciudad turística de la costa. Estudiaba el mercado, analizaba competidores, calculaba rentabilidad. Por las tardes volvía a la casa de campo, donde ahora vivía permanentemente. El apartamento de la ciudad le recordaba a Rodrigo demasiado intensamente, allí debían haber comenzado la vida juntos. Alicia decidió venderlo, comprar uno nuevo, donde no hubiera recuerdos pesados. Una tarde, unas 2 semanas después del arresto de Rodrigo, la llamó un número desconocido. Alicia dudó, pero decidió responder, quizás era algo importante. ¿Alicia? En el auricular sonó una voz masculina, baja y desagradable. Me llamo Antonio Zárate. Creo que ha oído hablar de mí. La sangre se heló en sus venas. Zárate. Ese mismo mafioso a quien Rodrigo debía 3 millones. ¿Qué quiere? Preguntó fríamente Alicia, tratando de no mostrar miedo. Hablar. Su maridito me debe dinero. Mucho dinero. Prometió devolverlo, pero ahora está en la cárcel. Así que la deuda pasa a usted. Eso es ilegal. Yo no pedí prestado y no voy a pagar por pecados ajenos. Zárate se rió. Legal, ilegal. Son conceptos tan relativos, Alicia. Verá, soy una persona paciente, pero no infinitamente. 4 millones son calderilla para una chica tan rica como usted. Váyase al infierno, soltó Alicia y colgó. Las manos le temblaban. Inmediatamente llamó a su padre, le contó sobre la llamada. Víctor soltó una maldición. ¿Ese canalla se atrevió a amenazarte? Ahora yo. Papá, espera. ¿Qué podemos hacer? ¿Ir a la policía? Sí. Y llamaré a mi gente. Tengo contactos. Hay que asustar a Zárate, mostrarle que con nosotros no se juega. Víctor cumplió su palabra. Al día siguiente fueron a ver a Zárate unas personas, no mafiosos, sino representantes completamente legales de una gran empresa de seguridad con la que colaboraba Víctor. Mantuvieron con él una conversación preventiva, explicándole que la familia Guerrero estaba bajo protección y cualquier intento de presión sería duramente reprimido. Zárate no volvió a llamar. Pero Alicia sabía, personas así no perdonan. Se escondería, esperaría el momento oportuno. Había que estar alerta. Un mes después del arresto de Rodrigo, el inspector citó a Alicia para interrogatorio. Llegó al edificio de policía junto con el abogado que había contratado su padre. El inspector los recibió en su despacho. Alicia, gracias por venir. Tengo buenas noticias. Rodrigo Cervantes ha dado testimonio inculpatorio completo.
Contó todas sus estafas, nombró a cómplices, incluido dio testimonio contra Zárate. ¿Contra Zárate? Se sorprendió Alicia. Pero si le tenía un miedo de muerte, lo tenía. Pero resultó que el miedo a 12 años de cárcel es más fuerte. Le ofrecimos un trato, coopera con la investigación, obtiene reducción de condena. Aceptó. ¿Y qué pasará ahora? Arrestaron a Zárate esta mañana. Incautaron documentos, ordenadores, encontraron pruebas de actividad crediticia ilegal, blanqueo de dinero, extorsión. Le espera una pena seria. Alicia exhaló aliviada. Así que la amenaza había pasado. Zárate no podría vengarse desde la cárcel. ¿Y qué pasa con Rodrigo? ¿Cuándo es el juicio? Dentro de 2 meses. Teniendo en cuenta el reconocimiento de culpabilidad y la cooperación con la investigación, le darán unos 5 o 6 años. Podría haber sido más, pero las circunstancias atenuantes funcionarán. Bien. ¿Y el matrimonio? Solicitamos la anulación. Eso es con el juzgado. Pero con las pruebas que tienen, no debería haber problemas. El matrimonio será declarado nulo, legalmente volverá a ser soltera. Alicia salió del edificio de policía con la sensación de que una piedra pesada se había caído de su alma. Pronto todo terminaría. Rodrigo recibiría su castigo, el matrimonio sería anulado, la vida volvería a su cauce normal. El abogado la acompañó hasta el coche. Alicia, puedo felicitarla. El caso está claro. Solo queda esperar las decisiones formales de los tribunales, pero el resultado está decidido. Gracias por su ayuda. De nada. Aunque, siendo honesto, usted lo hizo perfectamente sola. Esa grabación en la grabadora lo decidió todo. Sin ella demostrar las intenciones fraudulentas habría sido más difícil. Alicia se sentó en el coche que había enviado su padre con conductor. Por el camino a casa miraba por la ventana la ciudad primaveral. Los árboles se habían cubierto de hojas jóvenes, en los macizos habían florecido tulipanes, la gente caminaba sin chaquetas, exponiendo sus rostros al cálido sol. La vida continuaba. Sacó el teléfono, abrió los contactos. Encontró el número de Máximo. Se habían escrito varias veces durante este mes, él preguntaba cómo iban las cosas, la apoyaba con palabras amables. Alicia escribió: Máximo, hola. Quiero agradecerte personalmente. Sin tu ayuda aquella noche todo podría haber resultado mucho peor. ¿Podríamos vernos? ¿Tomar un café? La respuesta llegó rápido. Alicia, hola. Por supuesto, con mucho gusto. Me alegro de que todo esté bien. ¿Cuándo te viene bien? ¿Mañana al mediodía? ¿A las 3? Perfecto. ¿La cafetería Aroma en la Plaza Mayor te parece bien? Ideal. Hasta mañana. Alicia guardó el teléfono y sonrió. Por alguna razón el pensamiento del encuentro con Máximo le causaba una agradable excitación. Quizás porque era la única persona además de su padre que la había ayudado en el momento más terrible de su vida, sin pedir nada a cambio. La cafetería Aroma era un lugar acogedor en pleno centro de la ciudad. Una sala pequeña con mesas de madera, sillones suaves, estanterías con libros a lo largo de las paredes. Olía a café recién hecho y bollería. Alicia llegó, se sentó en una mesa, pidió un capuchino. Máximo apareció exactamente a las 3. Iba vestido sencillamente, vaqueros, camisa clara, chaqueta oscura. Al ver a Alicia, sonrió y se dirigió a su mesa. Hola, tendió la mano. Hola, Alicia se la estrechó. Siéntate, por favor. Máximo se sentó enfrente, pidió un expreso a la camarera que se acercó. ¿Cómo estás? Preguntó. Leí en las noticias sobre la detención de tu exmarido. Y ese estafador. Sí, todo terminó bien. Bueno, en la medida en que puede ser bueno en tal situación. Rodrigo está bajo investigación, confesó todo. Lo juzgarán en 2 meses. A Zárate también lo arrestaron. Y el matrimonio pronto será declarado nulo. Me alegro por ti. De verdad. Mereces una vida tranquila después de semejante pesadilla. Alicia lo miró con más atención. Máximo era guapo,
pero no con esa belleza ostentosa que poseía Rodrigo. Su atractivo era natural, discreto. Ojos inteligentes, sonrisa bondadosa, tranquila seguridad en sí mismo. Cuéntame sobre ti, pidió ella. Casi no sé nada de ti. Solo que estudias derecho y trabajas de camarero. Máximo se encogió de hombros. No hay mucho que contar. Una historia normal. Crecí como la hierba, desde los 15 años en un orfanato. Desde los 18 años vivo independientemente. Entré en la Facultad de Derecho con beca, estudio bien, ahora estoy en el último curso. Hago trabajos extras en bodas y eventos corporativos, porque allí pagan bien. Alquilo una habitación en una residencia. Eso es, básicamente, toda la biografía. No es fácil abrirse camino en la vida solo, observó Alicia. Pero templa el carácter, sonrió Máximo. Aprendí a no quejarme y a no rendirme. Cuando sabes que solo puedes contar contigo mismo, empiezas a valorar cada oportunidad. ¿Y qué quieres hacer después del instituto? Sueño con entrar en un buen bufete de abogados. Me especializo en derecho corporativo, me interesa. Quiero defender los intereses de las empresas, trabajar con contratos, transacciones. Ya empecé unas prácticas en una empresa, por ahora sin pago, pero la experiencia no tiene precio. Hablaron más de una hora. Alicia le contaba sobre su trabajo, sobre los planes de desarrollo del negocio de su padre, sobre el nuevo proyecto del hotel. Máximo escuchaba atentamente, hacía preguntas inteligentes, a veces daba consejos desde el punto de vista jurídico. «Sabes», dijo Alicia, terminando ya la tercera taza de café, «no pareces en absoluto un camarero normal. Eres demasiado educado, demasiado inteligente para ese trabajo. Es temporal», sonrió Máximo. «Hasta terminar los estudios quedan 3 meses. Luego la defensa del proyecto final, y seré libre. Buscaré un trabajo normal en mi especialidad». «¿Y no has pensado en abrir tu propia práctica?» «Lo he pensado. Pero para eso se necesita capital, contactos, reputación. De momento no tengo nada de eso. Primero trabajaré en una empresa, adquiriré experiencia, conseguiré clientes. Y luego veremos». Alicia reflexionó. Luego dijo, «Máximo, tengo una propuesta. Puede que te parezca extraña, pero escúchame. Mi padre necesita un abogado corporativo en plantilla. Nuestro abogado actual es bueno, pero es uno solo, y el volumen de trabajo crece. Se necesita un ayudante que pueda asumir parte de las tareas. ¿No te gustaría probar?» Máximo se quedó pasmado. «Yo. Pero si aún no he defendido siquiera el proyecto final, lo defenderás en 3 meses. Puedes empezar como becario, y después de obtener el título te contrataremos oficialmente. Sueldo digno, paquete social, posibilidad de crecimiento. Y una experiencia enorme, mi padre tiene 12 hoteles, montones de transacciones, contratos, cuestiones jurídicas. Alicia, esto es. No sé qué decir. Es una oferta increíblemente generosa. ¿Pero estás segura? Apenas me conoces. Sé lo principal. Eres una persona honesta, decente, que ayudó a una mujer desconocida en apuros sin pedir nada a cambio. Eres inteligente, educado, ambicioso. Eso es suficiente. El resto lo comprobaremos en el trabajo». Máximo guardó silencio, reflexionando. Luego asintió lentamente. «De acuerdo. Acepto. Gracias por la confianza. Prometo que no te defraudaré». «Perfecto», Alicia tendió la mano. «Bienvenido al equipo». Se estrecharon las manos, sellando el acuerdo. Alicia sentía que había tomado la decisión correcta. Máximo era exactamente la persona que necesitaba la empresa, hambriento de conocimientos, dispuesto a trabajar, honesto. Después de la cafetería pasearon por el centro de la ciudad. La tarde de primavera era cálida, en la plaza tocaba un músico callejero con un violín, las parejas se sentaban en los bancos, los niños corrían con globos. «¿Sabes?», dijo Máximo, «pensé mucho después de aquella boda. ¿Cómo fue posible que una mujer inteligente, guapa, exitosa cayera en el anzuelo de un estafador? Y luego lo entendí,
porque eres confiada. Crees en las personas, en el amor, en la sinceridad. Y esa es una cualidad maravillosa, aunque peligrosa en el mundo moderno. Ahora ya no soy tan confiada, sonrió tristemente Alicia. Rodrigo me curó de la ingenuidad. No permitas que te hagas cínica, dijo seriamente Máximo. Sí, es un canalla y un mentiroso. Pero eso no significa que todos los hombres sean así. Hay personas normales, capaces de amar de verdad. Puede ser. Pero no estoy preparada ahora para confiar en nadie. Las heridas están demasiado frescas. Por supuesto. Y no hay que apresurarse. Solo no te cierres completamente. Deja una oportunidad para que algún día encuentres a alguien que sea digno de tu confianza. Llegaron al aparcamiento, donde estaba el coche de Alicia. Se despidieron, quedando en verse dentro de una semana, cuando Máximo viniera a la oficina a familiarizarse con su futuro trabajo. De camino a casa Alicia pensaba en la conversación. Máximo tenía razón, no se podía permitir que una mala experiencia envenenara toda la vida. Sí, Rodrigo resultó ser un mentiroso. Pero ese es su problema, su elección, su pecado. Ella no tenía la culpa de haber creído en palabras bonitas. Simplemente fue sincera y abierta. Y no valía la pena cambiarse por la vileza ajena. En casa la recibió su padre, que acababa de volver de otro viaje de negocios. ¿Cómo fue el encuentro?, preguntó durante la cena. Bien. Le ofrecí trabajo a Máximo con nosotros. Aceptó. Víctor levantó las cejas. ¿Le ofreciste trabajo a un chico que apenas conoces? Papá, es ese camarero que me ayudó a huir de la boda. Es estudiante de Derecho, último curso, muy inteligente y decente. Necesitamos un segundo abogado, ¿verdad? Pues lo encontramos. Víctor sonrió. Tomas decisiones rápidamente. Como yo a tu edad. Bueno, confío en tu juicio. Si consideras que es adecuado, que lo intente. No será peor. Gracias, papá. Solo ten cuidado con las relaciones personales, añadió Víctor. Vi cómo lo mirabas entonces, en la boda. Y cómo él te miraba a ti. Saltó una chispa entre vosotros. Alicia se sonrojó. Papá, ¿qué dices? Ninguna chispa. Simplemente es una buena persona que estuvo cerca en el momento necesario. Bueno, sonrió Víctor. El tiempo lo dirá. Máximo empezó a trabajar una semana después. Al principio venía después de clase, unas horas. Se familiarizaba con los asuntos de la empresa, estudiaba contratos, conocía a los socios. El abogado jefe de la empresa, Benito Serrano, un hombre mayor con enorme experiencia, acogió al nuevo ayudante con benevolencia. Chico listo, le dijo a Víctor después de la primera semana. Capta al vuelo, hace las preguntas correctas. Creo que saldrá un buen especialista. Alicia observaba a Máximo de lejos. Trabajaba con entrega total, se quedaba hasta tarde, leía montañas de documentos, tomaba notas. No se quejaba del cansancio, no exigía condiciones especiales. Simplemente hacía su trabajo honesta y cualitativamente. A menudo se cruzaban en la oficina, discutían proyectos actuales, acordaban documentos, deliberaban sobre cuestiones jurídicas de nuevas transacciones. Alicia se sorprendía esperando estos encuentros con impaciencia. Con Máximo era fácil y cómodo. No adulaba, no intentaba impresionar, simplemente era el mismo, tranquilo, inteligente, confiable. Una vez al final de la jornada laboral, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido, Alicia entró en el despacho que le habían asignado a Máximo. Estaba sentado a la mesa, estudiando una carpeta gruesa con contratos. ¿Todavía aquí?, se sorprendió ella. Ya son las 8 de la tarde. Máximo levantó la cabeza, sonrió. Quiero terminar el análisis de estos contratos. Benito me lo pidió para mañana por la mañana. Podrías hacerlo pasado mañana. No te apuraba, lo sé. Pero no me gusta posponer. Mejor hacerlo ahora, mientras las ideas están frescas. Alicia se sentó en la silla enfrente. Máximo, ¿no te estás sobrecargando? Todavía tienes estudios, el proyecto final está cerca, me las arreglo.
Estoy acostumbrado a la multitarea, dejó el bolígrafo. En realidad, quería agradecerte por esta oportunidad. El trabajo aquí es más que solo un sueldo. Es una oportunidad de demostrarme a mí mismo que puedo lograr algo. Que un huérfano de un orfanato puede convertirse en un abogado exitoso. Ya lo has demostrado, dijo suavemente Alicia. Entrar con beca, estudiar con matrícula, abrirte camino solo, eso es un logro enorme. Puedes estar orgulloso de ti mismo. Gracias. Pero sabes, toda la vida he sentido que debía trabajar el doble que los demás para obtener al menos la mitad de sus resultados. Porque no tenía padres con dinero y contactos, no tenía apoyo. Todo lo que tengo es resultado de mi propio esfuerzo. Y eso hace tus logros aún más valiosos. Alicia lo miró con respeto. Sabes, yo crecí en la abundancia. Tuve un padre amoroso que me dio todo. Educación, trabajo, seguridad. A veces me parece que no merecí todo esto. Simplemente tuve suerte de nacer en la familia correcta. ¿No es así? Tú trabajas, desarrollas el negocio de tu padre, tomas decisiones responsables. Sí, te dieron el arranque, pero luego corres sola. Guardaron silencio. Luego Alicia dijo, pronto el juicio por el caso de Rodrigo. Dentro de una semana. Lo sé. ¿Vas a estar presente? Sí. Quiero mirarlo a los ojos por última vez. Oír la sentencia. Cerrar este capítulo definitivamente. Es la decisión correcta. Hay que llevar el asunto hasta el final, para luego vivir tranquila. Máximo, Alicia titubeó, ¿no quieres venir conmigo? Al juicio, quiero decir. Simplemente para apoyo. Mi padre estará, por supuesto, pero estaría más tranquila si tú también estuvieras cerca. Máximo la miró atentamente, luego asintió. Por supuesto. Estaré a tu lado, si quieres. Gracias. La semana pasó volando. Máximo se graduó con éxito, obtuvo el título con matrícula de honor. Benito Serrano organizó una pequeña celebración con motivo de este acontecimiento, se reunieron en un café, bebieron champán, felicitaron al joven especialista. Víctor entregó a Máximo un sobre, un pequeño bono en honor a la exitosa finalización de los estudios. Y un contrato laboral oficial. Ahora eres un empleado de pleno derecho de la empresa. Máximo estaba emocionado. Don Víctor, no sé cómo agradecerles. A usted y a Alicia. Me dieron una oportunidad que cambió mi vida. Tú mismo cambiaste tu vida, respondió Víctor. Nosotros solo abrimos la puerta. Pero entraste tú solo. Llegó el día del juicio. Alicia se puso un traje oscuro formal. Máximo llegó a su casa, fueron juntos en el coche con conductor. Víctor se sentó delante, Alicia y Máximo en el asiento trasero. El edificio del juzgado era gris y lúgubre. Los pasillos olían a aburrimiento oficial y dramas humanos. Pasaron por el detector de metales, subieron al tercer piso, donde se celebraban las vistas por causas penales. En la sala del tribunal ya se había reunido gente, el fiscal, el abogado de Rodrigo, varios periodistas. El caso había atraído la atención de la prensa, novia rica, novio estafador, fuga dramática, arresto. Material excelente para las páginas amarillas. Alicia se sentó en el banco de las víctimas. Víctor se acomodó a su lado, Máximo al otro lado. Su cercanía la tranquilizaba. Exactamente a las 10 de la mañana trajeron a Rodrigo. Iba con ropa de presidiario, se veía demacrado. 2 meses en prisión preventiva habían hecho su efecto, había desaparecido toda la antigua seguridad en sí mismo y el lustre. Rodrigo se sentó en el banco de los acusados, bajó la cabeza. Entró la jueza, una mujer de unos 50 años con rostro severo. Declaró abierta la sesión. Leyó la acusación, estafa de especial gravedad, entrada ilegal en domicilio, intento de extorsión. Varios episodios más por casos en otras ciudades. Rodrigo reconoció la culpa completamente. Su abogado pidió tener en cuenta el sincero reconocimiento, la cooperación con la investigación, el arrepentimiento. El fiscal exigía 8 años de privación de libertad.
Luego dieron la palabra a las víctimas. Se levantó una mujer de Sevilla, esa misma viuda anciana a quien Rodrigo había engañado 3 años atrás. Lloraba, contando cómo él se ganó su confianza, cómo ella creyó sus promesas de invertir sus ahorros, cómo él desapareció con el dinero. Lo perdí todo, decía entre lágrimas. Tengo 70 años, no puedo trabajar. Vivo con la pensión mínima. Y entonces tenía dinero, 2 millones, que mi marido me dejó antes de morir. Este hombre robó mi derecho a una vejez tranquila. La siguiente en hablar fue la mujer de Valencia, la dueña de las farmacias. Su historia era similar. Rodrigo se ganó la confianza, la convenció de vender el negocio, desapareció con el dinero. Luego llamaron a Alicia. Se levantó, se acercó a la tribuna. Rodrigo alzó la cabeza, la miró. En sus ojos se leía súplica. Tiene la palabra, dijo la jueza. Alicia se controló. Rodrigo Cervantes se casó conmigo con un único objetivo, apoderarse de mi parte en el negocio de mi padre. Me enteré gracias a que mi padre escuchó casualmente su conversación telefónica. Me llamaba tonta enamorada, decía que me engañaría y vendería los activos. Cuando huí de la boda, entró en nuestra casa de noche, intentó obligarme por la fuerza a darle dinero. Amenazó, usó violencia física contra mi padre. Todo está grabado en la grabadora. Este hombre es un estafador profesional, continuó Alicia. Destruyó las vidas de muchas mujeres. No merece clemencia. Merece castigo con todo el rigor de la ley. Volvió a su sitio. Máximo le apretó suavemente la mano, un gesto de apoyo. La jueza se retiró a deliberar. Pasó 1 hora y media. Finalmente volvió. Todos se pusieron de pie. Teniendo en cuenta el reconocimiento parcial de culpabilidad y la cooperación con la investigación, el tribunal condenó a Rodrigo a una pena de privación de libertad de 6 años en colonia penitenciaria de régimen general. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. El escolta se le acercó, le puso las esposas. Se llevaron a Rodrigo. Se volvió en la puerta, miró a Alicia por última vez. Ella encontró su mirada tranquila y fríamente. Ya no había nada entre ellos. Al salir del edificio del juzgado, Alicia sintió alivio, liberación. La pesadilla había terminado. Rodrigo recibió el castigo merecido. La vida se podía empezar de nuevo. Ya está, hija, la abrazó Víctor. Olvida a ese hombre. Ya no es parte de tu vida. Sí, papá. Ya lo olvidé. Máximo estaba cerca, apoyándola en silencio con su presencia. Alicia lo miró y sonrió. Gracias por estar cerca. De nada, respondió simplemente. Pasó el tiempo. El verano entró en sus derechos, la ciudad se hundía en verdor y flores. El negocio de Víctor prosperaba, se abrió un nuevo hotel en la costa, que inmediatamente se hizo popular entre los turistas. Alicia supervisaba este proyecto, viajaba allí a menudo, controlaba el trabajo, resolvía cuestiones actuales. Máximo se convirtió en un empleado indispensable de la empresa. Benito Serrano le encargaba cada vez más casos complejos, le confiaba la conducción de negociaciones con socios. Máximo justificaba la confianza, trabajaba con precisión, profesionalmente, sin errores. Entre Alicia y Máximo se establecieron relaciones cálidas y de confianza. A menudo almorzaban juntos en el comedor de la oficina, discutiendo no solo trabajo, sino también libros, películas, planes para el futuro. Alicia descubrió que le gustaba su compañía, su humor tranquilo, su visión de la vida. Máximo nunca cruzaba los límites, no coqueteaba, se comportaba respetuosamente. Pero a veces Alicia sorprendía su mirada sobre ella, atenta, cálida, llena de algo más que simple simpatía amistosa. Ella misma sentía que su actitud hacia él cambiaba. No era ese sentimiento loco y absorbente que había experimentado hacia Rodrigo. Era algo diferente, tranquilo, profundo, confiable. Como si hubiera encontrado a una persona con quien simplemente podía ser ella misma, sin actuar, sin intentar impresionar. Una tarde, cuando se quedaron en la oficina hasta tarde, analizando documentos de una nueva transacción, Máximo de repente dejó los papeles y dijo: Alicia, ¿puedo hacerte una pregunta personal?
Por supuesto, ella levantó los ojos del portátil. ¿Has pensado alguna vez en volver a intentar construir una relación? Después de todo lo que pasó con Rodrigo, Alicia reflexionó. Lo he pensado. Pero tengo miedo. Miedo de volver a equivocarme, de volver a creer en la persona equivocada. Lo entiendo. Pero sabes, no se puede vivir toda la vida con miedo. Sí, Rodrigo resultó ser un estafador. Pero eso no significa que todos los hombres sean así. Ya me dijiste eso antes, sonrió Alicia. Recuerdo nuestro paseo después de la cafetería. Lo dije. Y lo repito de nuevo, porque es importante. Alicia, eres una persona maravillosa. Inteligente, bondadosa, exitosa. Mereces amor. Amor verdadero, no ese sucedáneo falso que ofrecía Rodrigo. ¿Y tú sabes qué es el amor verdadero? Preguntó ella en voz baja. Máximo la miró a los ojos. Lo sé. El amor verdadero es cuando estás dispuesto a estar al lado de una persona no por beneficio, sino simplemente porque sin ella la vida parece incompleta. Cuando piensas en su felicidad más que en la tuya. Cuando estás dispuesto a apoyar en un momento difícil, sin pedir nada a cambio. El corazón de Alicia latió más rápido. Comprendió que no hablaba abstractamente. Hablaba de sus sentimientos. Máximo, perdona, apartó la mirada. Probablemente no debía hablar de esto. Eres mi jefa, yo soy subordinado. No está bien. No, Alicia tendió la mano, tocó su palma. Está bien. Me alegro de que lo hayas dicho. Máximo miró sus manos en contacto, luego de nuevo a sus ojos. Alicia, no quiero apresurarte. Sé que hace falta tiempo. Pero quiero que sepas, estoy aquí. Y mis sentimientos son sinceros. Me enamoré de ti desde aquella noche en la boda, cuando pediste ayuda. Entonces no vi a una heredera rica, sino a una chica asustada que necesitaba apoyo. Y desde entonces no puedo dejar de pensar en ti. Alicia sentía cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Pero eran lágrimas de alegría, no de pena. Yo también pienso en ti, confesó. Todo este tiempo. Pero tenía miedo de reconocérmelo incluso a mí misma. Tenía miedo de que fuera un error, de que de nuevo estuviera tomando lo deseado por realidad. No es un error, dijo con seguridad Máximo. Es la verdad. No soy Rodrigo. No te engañaré, no te usaré, no te traicionaré. Simplemente te amaré y cuidaré de ti. Si me das una oportunidad. Alicia se levantó, rodeó la mesa, se le acercó. Máximo también se levantó. Estaban uno frente al otro, entre ellos solo unos centímetros. Te daré una oportunidad, susurró ella. Porque eres especial. Porque contigo me siento segura. Porque me mostraste que es la honestidad y la lealtad verdaderas. Máximo la abrazó, la atrajo hacia sí. Alicia apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo cómo se iba la tensión de los últimos meses. Aquí, en sus brazos, estaba en casa. Estuvieron así mucho tiempo, en silencio disfrutando de la cercanía. Luego Máximo se apartó, la miró a los ojos. Quiero hacer todo bien. No apresurarnos, dar tiempo para acostumbrarte a la idea de nosotros. Te cortejaré a la antigua, flores, citas, paseos. Quiero que me ames, ya sin miedos ni dudas. Alicia se rió. ¿Tuteémonos? ¿Eres un romántico? Sí. Y no me avergüenzo de ello. Acordaron no decirle a nadie sobre su relación de momento. Querían primero entenderlo ellos mismos, que tan serio era todo, antes de hacerlo público. Las siguientes semanas fueron como un cuento de hadas. Máximo invitaba a Alicia a cenas en restaurantes acogedores, a conciertos de música clásica, a exposiciones en galerías. Le regalaba flores, no ramos lujosos, sino modestas flores silvestres. Le escribía mensajes cálidos por las mañanas, le deseaba un buen día. Alicia florecía. Los colegas notaban los cambios, sonreía más a menudo, reía, bromeaba. Desapareció esa actitud cautelosa y cerrada que había aparecido después de la historia con Rodrigo. Víctor también lo notó. Una tarde durante la cena preguntó, «Hija,
Tienes aspecto de mujer enamorada. ¿No quieres contarle a tu padre? Alicia se sonrojó. Papá, es. Máximo, terminó por ella Víctor. No soy ciego. Veo cómo os miráis. ¿Y sabes qué? Me alegro. Es un buen chico. Honesto, decente, trabajador. Nada que ver con ese sinvergüenza. ¿No estás en contra? ¿Por qué debería estar en contra? Eres una mujer adulta, tienes derecho a elegir. Y Máximo me gusta. Me recuerda a mí en mi juventud, hambriento de éxito, dispuesto a trabajar sin descanso, pero sin perder la humanidad. Alicia abrazó a su padre. Gracias por comprenderlo. El tiempo pasaba. La relación se fortalecía y profundizaba. Alicia descubrió que con Máximo era fácil y tranquilo. Podían hablar durante horas de cualquier cosa, podían estar en silencio, simplemente disfrutando de la presencia mutua. Él nunca presionaba, no exigía más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Simplemente estaba cerca, confiable y fiel. Máximo presentó a Alicia a sus amigos de la universidad, chicos como él, que se abrían camino en la vida solos, sin apoyo paterno. Alicia vio otro mundo, donde se valoraban no el dinero y los contactos, sino la honestidad y la amistad. Era refrescante. En otoño, Máximo invitó a Alicia a un picnic en el bosque. Llegaron a un lago pintoresco, extendieron una manta en la orilla, sacaron una cesta con comida. ¿Sabes?, dijo Máximo, mirando la superficie del agua, cuando era niño en el orfanato, soñaba con el futuro. Me imaginaba que algún día tendría mi propia familia, mi propia casa, un trabajo que me gustara. Parecía un sueño inalcanzable. Y ahora miro mi vida y comprendo, todo se cumplió. Tengo un trabajo excelente que amo. Y a mi lado está la mujer más maravillosa del mundo. Alicia se acurrucó contra él. Y yo soñaba con una persona que me amara no por el dinero de mi padre, no por la posición en la sociedad, sino simplemente por ser quien soy. Y también la encontré. Se besaron, un beso largo y tierno. Alrededor susurraban las hojas, chapoteaba el agua, cantaban los pájaros. El mundo era hermoso. Este otoño Alicia fue feliz. Con Máximo cerca, la vida parecía cálida y luminosa. Ya no ocultaban en la empresa su relación. Los colegas reaccionaron con comprensión y aprobación. Máximo recibió un ascenso, se convirtió en abogado principal de la empresa. Benito Serrano se preparaba para la jubilación y gradualmente iba traspasando los asuntos al joven colega. Máximo se las arreglaba brillantemente, demostrando que la confianza en él estaba justificada. Una tarde, cuando estaban sentados en el salón de la casa de campo junto a la chimenea, Máximo de repente se arrodilló ante Alicia. Sacó del bolsillo una cajita roja. Alicia, dijo, y su voz temblaba de emoción, sé que nos conocemos desde hace menos de un año. Sé que tu padre pidió no apresurarnos. Pero no puedo esperar más. Te convertiste en el sentido de mi vida. Cada mañana me despierto pensando en ti, cada noche me duermo agradeciendo al destino el encuentro contigo. Me hiciste un hombre feliz. Y quiero pasar toda la vida que me queda a tu lado. ¿Te casarías conmigo? Abrió la cajita. Dentro había un anillo modesto pero hermoso con un pequeño diamante. Alicia lo miraba, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero eran lágrimas de felicidad. Sí, susurró. Sí, Máximo. Me casaré contigo. Máximo le puso el anillo en el dedo, se levantó, la abrazó. Se besaban y lloraban al mismo tiempo, riendo por las emociones desbordantes. Víctor, que había observado la escena desde la habitación contigua, salió, carraspeó. Bueno, si os habéis decidido, ¿quién soy yo para oponerme? Os bendigo, hijos míos. Se abrazaron los tres, Alicia, Máximo y Víctor. Una familia pequeña pero fuerte. Decidieron hacer una boda modesta, solo las personas más cercanas, sin celebraciones pomposas. Alicia no quería repetir aquel lujo ostentoso que hubo en la primera boda. Quería algo cálido, sincero, auténtico. Se casaron a finales de noviembre, en una pequeña sala de registro. Solo asistieron Víctor, algunos amigos cercanos de Máximo, un par de amigas de Alicia.
Todo transcurrió tranquilo y dignamente. Después del registro fueron a almorzar a un pequeño restaurante con cocina casera. Ninguna orquesta, maestro de ceremonias, tartas pomposas. Solo buena comida, atmósfera cálida, felicitaciones sinceras. Víctor pronunció un brindis. Por los novios. Por mi hija, que pasó por pruebas y encontró el amor verdadero. Por Máximo, que demostró que la honestidad y la decencia no son palabras vacías. Por su felicidad, que, estoy seguro, será larga y sólida. Todos bebieron, aplaudieron. Alicia miró a Máximo, a su rostro feliz, a la alianza en su dedo. Era lo correcto. Era auténtico. La luna de miel la pasaron en la costa, en ese mismo hotel nuevo que supervisaba Alicia. Paseaban por la playa, disfrutaban del mar, hacían planes para el futuro. Quiero hijos, confesó Máximo una tarde. Quiero darles lo que no tuve, una familia completa, padres amorosos, estabilidad. Yo también quiero, sonrió Alicia. No nos apresuremos, pero tampoco lo pospongamos. Que todo fluya naturalmente. De acuerdo. Regresaron del viaje de bodas renovados, llenos de energía y esperanzas. Máximo se sumergió de lleno en el trabajo, Benito Serrano finalmente se jubiló, y ahora toda la parte jurídica del negocio recaía sobre los hombros de Máximo. Se las arreglaba magníficamente, atrayendo nuevos clientes, cerrando contratos ventajosos, defendiendo los intereses de la empresa. Víctor estaba satisfecho. Sabes, Alicia, me alegro de que te casaras con Máximo. No solo es un buen marido para ti, sino también un excelente empleado para la empresa. Estoy pensando en incluirlo como socio. ¿Qué opinas? Creo que es la decisión correcta, papá. Máximo se lo merece. Entonces así lo haremos. Máximo quedó conmocionado cuando Víctor le propuso convertirse en socio de la empresa. Don Víctor, no sé qué decir, estaba sinceramente emocionado. Es demasiado generoso. Es merecido, respondió firmemente Víctor. Demostraste tu profesionalidad y lealtad. La empresa necesita personas así. Además, ahora eres miembro de la familia. ¿A quién, si no a ti, ayudar a desarrollar el negocio familiar? Máximo aceptó la propuesta. Ahora no era solo un empleado, sino copropietario de una empresa próspera. El chico del orfanato se había convertido en un empresario exitoso. Parecía increíble, pero era la realidad. La primavera llegó con vientos cálidos y las primeras flores. Alicia se enteró de que estaba embarazada. La noticia alegró a todos, a Máximo, a Víctor, a los amigos. Comenzó un nuevo capítulo de la vida. Será niña, dijo con seguridad Alicia después de una ecografía. Lo siento. Me da igual, sonreía Máximo. Lo principal es que el bebé esté sano. Y que se parezca a mamá. No, a papá, objetó Alicia. Para que sea inteligente, honesta, fuerte de espíritu. Víctor preparaba la habitación para el futuro nieto. Compraba muebles, juguetes, libros infantiles. Resplandecía de felicidad. Pronto en la casa aparecería un niño, la continuación del linaje. En verano, cuando el vientre de Alicia se redondeó, a menudo se sentaban en el jardín de la casa de campo, bajo los manzanos. Máximo leía en voz alta libros sobre educación infantil, Alicia tejía pequeños calcetines. Víctor regaba las flores y tarareaba canciones antiguas. Sabes, dijo Alicia, a veces me parece que todo lo que pasó con Rodrigo fue necesario. Para que entendiera que es el amor verdadero. Para que te valorara a ti. Todo en la vida tiene sentido, comentó filosóficamente Máximo. Incluso los malos acontecimientos nos enseñan algo importante. Esa situación te endureció, te hizo más fuerte. Y nos llevó el uno al otro. Tienes razón. Estoy agradecida al destino porque en el momento más terrible estuviera cerca. Un simple camarero que no pasó de largo ante el problema ajeno. No soy simple, sonrió Máximo. Soy especial. Tú misma lo dijiste. Se rieron. En otoño nació la hija. La llamaron Verónica. Pequeña, con cabello oscuro y ojitos serios, se convirtió en el centro del universo para toda la familia.
Máximo llevaba a su hija en brazos durante horas, le cantaba canciones de cuna, le contaba cuentos. Víctor no salía del cuarto infantil, jugaba con su nieta, compraba juguetes nuevos cada semana. Alicia la alimentaba, la envolvía, la bañaba, sintiéndose la mujer más feliz del mundo. Esto es la vida real, decía Máximo, mirando a su hija dormida. Nuestra Vero, el amor, el hogar. Aquello por lo que vale la pena vivir. Pasaron 2 años. Verónica crecía como una niña inteligente y alegre. La empresa prosperaba, abrieron 3 hoteles más, los negocios iban excelentes. Máximo se convirtió en un abogado respetado en la ciudad, muchas empresas grandes usaban sus servicios. Alicia a veces recordaba aquella terrible boda que casi destruyó su vida. Recordaba la servilleta con la nota de su padre, la huida por la salida de servicio, a Máximo, que la ayudó. Y comprendía, todo se resolvió exactamente como debía resolverse. Rodrigo salió en libertad a los 4 años, por buen comportamiento le redujeron la condena. Alicia se enteró por las noticias. Se fue a otra ciudad, empezó una nueva vida. Alicia no sentía hacia él ni rabia ni lástima. Simplemente indiferencia. Era una persona ajena que alguna vez estuvo en su vida y desapareció. Una tarde, cuando la niña dormía, Alicia y Máximo estaban sentados junto a la chimenea. Ella se acurrucó contra él, escuchando el crepitar de los leños. ¿Sabes en qué pienso?, preguntó. ¿En qué? En aquel camarero que una vez ayudó a una novia asustada a huir de la boda. ¿Quién podría haber pensado que se convertiría en mi marido, padre de mi hijo, socio en el negocio? Yo lo pensé, sonrió Máximo. Desde aquella noche cuando te vi. Eras tan hermosa en ese vestido blanco, pero tan infeliz. Y pensé, ojalá pudiera hacerla feliz. Ojalá estar a su lado siempre. Y me hiciste feliz. Me diste lo que nunca encontré, amor verdadero. No ostentoso, no falso, sino verdadero. El que se construye sobre la confianza, el respeto, el apoyo mutuo. Nos hicimos felices mutuamente, corrigió Máximo. Porque el amor no es un camino de una sola dirección. Es una asociación donde ambos ponen alma. Se besaron. En el cuarto infantil dormía su hija. En la habitación contigua Víctor veía la televisión. La casa estaba llena de calidez y amor. Y ellos estaban sentados junto a la cálida chimenea en su casa, llena de amor y felicidad. Una historia que comenzó con engaño y traición, terminó con el triunfo de la sinceridad y la lealtad. La servilleta de la verdad se convirtió en el comienzo de una nueva vida, honesta, abierta, feliz.